apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel. El abuelo un día cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día como tantos otros, con tanta esperanza. Hola, edición número 152 de Historias del Presente. La estamos iniciando con la voz de Alberto Cortés al cumplirse el 5º aniversario de su fallecimiento. Alberto Cortés nació en Rancul y falleció en Madrid, un día como hoy, hace exactamente 5 años, en el año 2019. Tenía 79 años, autor de Callejero, autor de Cuando un amigo se va, el autor de A partir de mañana y tantas obras que realmente durante muchísimo tiempo nos acompañaron a no solo los argentinos, sino a buena parte de la comunidad hispanohablante que gusta de este tipo de música. Alberto Cortés nos está acompañando en el comienzo de este programa con uno de sus clásicos, incluso uno de los primeros temas que llegaron a ser éxito en la voz del cantante de La Pampa. Estamos haciendo referencia a El Abuelo. Niño me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas. Ahora sí, estamos dando comienzo a esta edición, la número 152 de Historias del Presente. Hoy vamos a ser bastante eclécticos en el tratamiento de los temas de actualidad. En unos instantes vamos a tener la palabra del delegado de los trabajadores de la ANSES. Estamos haciendo referencia a Marcos Aostri, quien luego de las jornadas de tensión que se vivieron la semana anterior, cuando fueron despedidas 2 trabajadoras, una finalmente reincorporada, tuvieron que salir a la calle para justamente defender sus derechos. La situación actual, por un lado, por el otro lado también vamos a hacer referencia con Marcos a cuál es el panorama que ellos vislumbran con respecto a no solo el ANSES, sino a todos los organismos públicos, en momentos en los que a nivel nacional y particularmente en Capital Federal se han militarizado, se han colocado guardias pretorianas al frente de la mayoría de los edificios de los organismos públicos existentes allí, con el fin de impedir que sean tomados los edificios, en realidad con el único fin de persuadir a los trabajadores que no hay vuelta atrás con respecto a los despidos, la mayoría de ellos ilegales, que ha procedido a establecer el gobierno nacional. Realmente, lo comentaba hace unos instantes Cintia García, la política de la perversidad, la política del sufrimiento, la política del destruir al otro, más allá
de quién se trate, indudablemente está generando enormes cantidades de causas de juicio político al presidente de la Nación, Javier Milei. Falta, obviamente, lo fundamental cuando se promueve una iniciativa de ese tipo, contar con los números suficientes en ambas cámaras para poder proceder a la destitución o por lo menos a llevar adelante un juicio político frente a alguien que no solo no está cumpliendo con las normas básicas que debe respetar desde el punto de vista protocolar un presidente, sino que se está llevando puesta la Constitución argentina. La CGT, mientras tanto, en el día en que prácticamente todos los trabajadores del Estado Nacional van a iniciar una jornada de lucha, hoy lo hacen los docentes particularmente, incluso adhiere la UPC, por eso hoy va a haber una geografía humana distinta en la ciudad de Río Cuarto. Decía que los trabajadores estatales inician mañana un plan de lucha que va a consistir incluso en medidas de fuerza que también van a afectar la situación en los organismos dependientes del Estado. A todo esto, reunión hoy de Javier Milei con quienes él considera son sus aliados, a los mismos que, por otro lado, amenaza con mear si es necesario. Bueno, hoy se va a reunir con los gobernadores de Juntos por el Cambio para ver si puede finalmente llegar a algún acuerdo que permita hacer realidad lo que Milei ha llamado el Pacto de Mayo y que tiene como plazo perentorio el 25 del mes próximo. En realidad todavía quedan casi 2 meses para que Milei pueda establecer esos acuerdos mínimos necesarios para que sea realidad una ley a la cual se opone, por ejemplo, todo el arco trabajador. En primer lugar, el sector de la CGT y luego también la CTA se han opuesto porque efectivamente la ley especial, esta ley ómnibus, que se ha reducido bastante, sigue apuntando concretamente contra los derechos laborales. Mientras tanto, el DNU sigue vigente. Y dicho sea de paso, y se lo vamos a consultar a Hugo Aguilar, ¿siguen de vacaciones los políticos de la oposición? Porque es cierto, le estamos exigiendo mucho a la CGT, a la comunidad obrera organizada, pero hay muchachos a los que hace bastante tiempo no se los escucha por ningún lado. ¿Cómo le va, Hugo Aguilar? ¿Qué dice usted? Llegamos. Sí, media falta. Bueno, ¿se acuerda cuando le decían eso en la escuela secundaria, en la primaria también? Llegué a Nacional, yo tenía 14:30 y llegué tarde el último día. Así que la aceleradora me quedaría, si no, tener que reincorporarse cuando ya han terminado las clases es bastante complicado. Es muy complicado. No, simplemente estamos todavía en la etapa inicial de este programa. Además te queríamos invitar fundamentalmente para hablar de, una actividad importante que están desarrollando junto con personajes como Claudio Ledo, entre otros. Sí, así es. Si querés empezamos por allí, si no empezamos hablamos... por lo lindo. Sí, dale. Sí, porque vamos a hacer la 12ª feria de vinilos, CDs y demás en el Galpón Blanco. Este sábado no, el otro, el sábado 13. Y vamos a ver cómo va, digamos, a ser una feria medio extraña, pero vamos a tener la presencia de gente que viene de varias ciudades aledañas, vienen de Villa María, de Mercedes, de Córdoba, de Tras la Sierra. Entonces va a ser me parece a mí una feria grande. Es decir, es cada vez más grande. También tenemos ahí fast food ahí en el patio. Uh-huh. Es decir, nos hemos ido organizando y estabilizando, digamos, porque además le hemos caído en gracia a la municipalidad, así que lo hacemos desde el año pasado, desde mediados del año pasado, lo hacemos en el Galpón Blanco del Andino,
y eso nos ha permitido, digamos, tener una cierta previsibilidad. Al principio íbamos buscando lugares mes por mes o cada 2 meses, ahora tenemos una programación ya establecida, sabemos cuándo es, sabemos dónde es, por lo menos hasta julio. Ajá. Después veremos. ¿Cuántas ferias estarían llevando a cabo de acá hasta julio? No, y sería abril y la de junio, y después, cuando cambie, después de las elecciones, veremos. Sí. El 1 de julio se renueva toda la conducción municipal. Así claro, de todas maneras, nosotros tenemos ya planificados una cada 2 meses. A partir de abril, empezamos tarde este año, en abril, el año pasado empezamos un poco más temprano, así que vamos a ir en los meses pares. O sea, de abril a diciembre tendremos una cada 2 meses. Va a ser interesante, digamos, porque la última hubo alguna banda en vivo, esta vez vamos a tener los DJs que tenemos siempre, y lo interesante es que se han ido sumando gente que trae, por ejemplo, no solamente discos, vinilos o lo que fuere, sino también remeras y gente que va a traer libros sobre música y demás. Así que es grande la feria, ya se ha convertido en una especie de punto de encuentro de mucha gente. Y ya uno imagina que el concepto de feria se asemeja al de la Feria del Libro, en el sentido de que hay comercios que comienzan a participar. Claro, de Córdoba vienen disquerías, ¿no? Nosotros somos amateurs. Claro, no, está claro pero que... efectivamente, sí, de Córdoba. De hecho, nosotros hacemos las ferias los sábados, porque las ferias de Córdoba suelen ser los domingos. Entonces hay gente que se viene hasta acá. A veces nosotros nos vamos el domingo, algunos audaces vamos, algunas veces, y sí, hay gente que, digamos, trae material nuevo, por ejemplo, o sea, no es solamente material de intercambio y material usado que tenemos, sino también material nuevo, que también tenemos, pero ellos traen un volumen ¿A distinto. qué le llaman material nuevo? ¿A material en vinilo? Material en vinilo recién salido, ¿sí? Porque ¿se sigue fabricando? Sí, claro, se sigue fabricando. Hay un par de fábricas ya en Argentina que ya empezaron a hacerlo, ya tiene como 2 o 3 años, digamos. Empezaron sacando los discos que venían con el diario famoso, digamos. Hicieron varias colecciones y ahora esa misma empresa fabrica independientemente, digamos. Es decir, se ha conectado con los sellos grabadores y se ve que ha conseguido permisos para sacar algunas cosas, ¿no? Entonces, todos los meses salen discos nuevos, pero además de los discos de esas colecciones que salen mensualmente y están en los kioscos, hay una producción de vinilos importante. ¿En Argentina también? En Argentina, sí, son argentinos. Pero además, algunas colecciones vienen de Europa, ¿no? Han entrado algunas, qué sé yo, la de Queen, por ejemplo. La de Queen, que apareció hasta no hace mucho, que salieron como 30 y pico de vinilos, esa venía completa derecha desde España, ¿no? Algunos estamos esperando que... Me imagino carísimas, ¿no? Sí, bueno, ahora todo. Está claro. Pero no más cara que la Argentina. Es decir, claro, entró dentro de la misma propuesta comercial, digamos, del diario, y salieron igual que los nacionales, o sea, no tienen diferencia. ¿Cuánto sale un disco de vinilo? Y los últimos nuevos salían 20.000 pesos, estos de que están saliendo en estas colecciones. Lo que pasa es que es bastante fluctuante, digamos, ¿no? Es como todo, sube y no baja después. Porque con $1 a 1.000 debería ser más barato, digamos, porque en realidad estarían saliendo $20, que es un precio más o menos razonable, digamos, pero medio ficticio también, ¿no? Porque el tema es que los precios de la feria son precios de feria. Es decir, hay discos que, qué sé yo, una Biblia de Box Day vale 80 lucas. Claro. O sea, es invendible en una feria. Entonces uno no lo lleva, además porque uno no quiere el disco, ¿no? Entonces... hay como una composición del precio que tiene que ver con los costos, pero también tiene que ver con el estado, con la edición, con... se me ocurre la Biblia, ¿no? Sí, estoy pensando, el problema de los coleccionistas, tienen una fortuna en algo que es... pero no lo puede vender porque obviamente si se desprende de ello, se desprende de parte de su vida. Claro, pero además hay un circuito, el nuestro es un circuito chico, porque es una ciudad chica, pero hay gente que viene de Córdoba, por ejemplo, que tienen una especie de red de gente que compra más allá de Córdoba y pagan precios interesantes, digamos, pero que no son precios de feria. Es decir, terminan siendo como intermediarios a partir de una lista que tienen, y por ahí uno tiene algún disco más o menos caro, más o menos barato, y bueno, y salen los discos, ¿no? Entonces hay como una red de
de coleccionistas que sí tienen no solamente interés, sino plata en conseguir ciertas cosas. Digamos, ¿no? Recordemos, vos lo señalaste la otra vez, Sí. que el vinilo tiene Sí. una calidad de sonido que no lo puede reproducir. Es diferente. Es diferente que el sostén o que el soporte digital, porque al ser analógico, ¿no? Esta historia de lo analógico y lo digital, el cassette también, pero con algún problema de frecuencia. Cuando uno dice que el vinilo es analógico, lo que está diciendo es que efectivamente el sonido parte de la reproducción de un surco que es material. O sea, el disco, que es un cacho de plástico, digamos, tiene un surco donde está grabada la onda, Claro. materialmente, que el equipo traduce en sonido. Entonces, las frecuencias que están grabadas de manera material y son traducidas, por eso la cápsula se llama transductor, digamos, ¿no? Traduce eso que es físico en sonido y reproduce toda la onda de sonido sale completa, digamos. El digital, que tiene un proceso totalmente distinto, lo que hace es mostrar, digamos, tiene una frecuencia de muestreo sobre lo que está grabado y por la forma que está grabado también, digamos. Entonces, un registro digital nunca va a reproducir toda la onda completa porque por definición es incompleto, digamos, porque esas uniones de unos y ceros hacen una onda que indefectiblemente es incompleta, ¿no? Lo que pasa es que han mejorado enormemente a lo largo de los últimos 10, 15 años, pero aún así el sonido analógico sigue siendo, digamos, un sonido distinto. Vamos a una pequeña cortina musical para cambiar de tema, pero antes Sí. decime entonces los datos formales de esta Sí. próxima convocatoria, porque no dijiste la hora. No, Dijiste el el sábado día, 13, desde las 16:30 hasta más o menos las 10, ¿no? En el Galpón Blanco del Andino, feria, la 12ª feria de vinilos, están todos invitados, ahí vamos a estar. Va a ser bastante grande, me parece a mí, porque incluso los que nos movemos acá pensamos que tiene que ser lo más grande que se pueda. ¿Se cobra una entrada? No se cobra, la entrada es gratuita, se puede dar una vuelta, comerse un sándwich, tomarse algo, y en lo posible también se puede cambiar, digamos, ¿no? Que uno sospecha que puede suceder también. Es una feria, como en toda feria, o en alguna feria vos podés canjear, ¿no? Entonces se puede llevar algún material, y de hecho en las últimas ha sucedido, no con un volumen enorme, pero funciona también. Después me vas a decir cómo se hace para conservar un vinilo en alguna próxima charla. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Porque Sí. tres preguntas, Sí. mejor dicho, la misma pregunta sobre tres productos Sí. que hoy creo que no sé si se siguen fabricando Sí. productos en Sí. CD, si se producen todavía cassette y magazine. No, más Estoy un poco antiguo, ya lo sé, pero Más atrás. No, el vinilo nunca se dejó de hacer. el vinilo no, está claro, No, está claro, pero antes- yo estoy preguntando el CD, que vino a reemplazar Sí, al vinilo, sí. y estaba pensando, Sí. uno recuerda que cuando nació Radio Universidad, Sí. justo en 1993, Claro. es el momento en el que irrumpe el CD y reemplaza Sí, sí. al Al vinilo y al vinilo. cassette. Entonces nosotros tenemos una bandeja, nosotros digo en Sí. la radio de la universidad, tenemos una bandeja de vinilo que Un caño, que era. Sí. era bárbara, Sí. vos le recordás, Sí. pero no lo pudimos utilizar mucho tiempo porque obviamente... Desapareció. Pero lo que pasa es que los vinilos dejaron de hacerse en Argentina en el 90. Claro. Se cerraron todas las fábricas y lo que quedó fue la rémora de lo que había fabricado. Entonces tenés Exacto. discos 91, 92, 93, pero son hasta el 90 y después desaparecieron. Pero Sí. CD sí. Recuerdo que alguien nos donó pero una impresionante cantidad de discos de vinilo. Sí. Claro, bueno, pero eran viejos, era material Claro. que ya... Claro. No digo que no te servía, de hecho no podríamos hacer este programa si no existiera material No, claro. viejo. No, Hoy claro. empezamos con el abuelo de Alberto Cortés, Claro. por ejemplo. Pero bueno, era... Es como un cambio histórico. Si ¿no? querías un material nuevo, tenías que comprarlo en CD, eso estaba claro. Exactamente, ¿no? Fue justo en el momento de la explosión del CD. Ahora, en los últimos 2 años, en el mundo, el vinilo se ha producido y vendido más que el CD desde los 90. ¿Y el CD se sigue Sí, produciendo? sí, se sigue produciendo. Sí, Se sí, sigue porque produciendo.
Los álbumes... Porque estoy pensando también que lo digital, Sí. la red de redes ya es una nueva forma de consumo. Claro, no, claro, por supuesto. Sí, yo no me imagino a alguien comprando un CD, la verdad. Pero vos sabés que los hay. No, pero además hay algunos, peor que uno, que compran las tres cosas. Compran el vinilo, compran el cassette y compran el CD. Por Cassette también todavía existe. También el cassette, sí, porque el cassette tiene esa nobleza de la utilización casera, digamos. Entonces, hay bandas que graban primero un cassette, hay solistas que graban primero un cassette, que es una cosa que vos podés hacer en tu casa todavía, ¿no? Con un micrófono más o menos, sale andando. Claro. Y los equipos todavía funcionan. Se fabrican todavía. Y de última todavía se le puede poner una cinta adhesiva y grabar sobre el que estaba. Así como hacíamos en la prehistoria, sigue funcionando. Pero sí, se fabrican. Se los ve pocos porque, claro, casi no hay disquerías. O sea, acá en Río Cuarto no hay una disquería de cadena, digamos, que ya es otra cosa, que es una librería. Pero disquerías estuvieron desapareciendo, quiero decir. Pero vos encontrás, por ejemplo, que en Buenos Aires han empezado a aparecer de nuevo. O sea, disquerías que traen importadas, disquerías que venden nacional, como era en las viejas épocas. Sí, acá en Río Cuarto hay más casas que venden remeras de grupos musicales que disquerías. Claro, sí. Por eso que nosotros armamos porque nosotros siempre fuimos bastante enfermitos de las disquerías, digamos, te daba una vuelta. Llegó a haber 7 disquerías en Río Cuarto. No hace tanto tiempo tampoco, ¿no? Cuando va a hablar de los 90, en los 90 había 4 o 5 todavía. Claro. Entonces, se siguen fabricando. Lo que pasa es que tiene que ver con los precios también. Fabricar un vinilo es mucho más caro que un CD. El CD es baratísimo para hacer, porque es acrílico y la capa de metal es ínfima y el sistema de grabación prácticamente no tiene desgaste, digamos. Entonces, además se pueden hacer miles muy rápido, ¿no? El vinilo es un proceso que todavía, no digamos que artesanal, pero es el mismo proceso de siempre, digamos, ¿no? Es la plancha de vinilo, la prensa, la matriz, y después tenés toda la historia, ¿no? De la gráfica, el papel, la bolsa, la bolsita, la tapa, y eso lo encarece bastante al proceso de producción. Claro, porque esa bolsita que traía el vinilo a veces era de papel, pero es fundamental para que se proteja. Absolutamente, sí. En lo posible tiene que ser de plástico, digamos, ¿no? De plástico que evite la estática, por ejemplo, pero por ahí es mucho pedir. De todas formas ya no vienen con papel. Es muy raro que un vinilo nuevo venga con una bolsa de papel. Viene con alguna bolsita interesante. Y hay que ponerlo por fuera también. Claro. Hay 2 bibliotecas. Uno que dice que sí y otro dice que no. Bueno, qué sé yo. Depende del número. No es lo mismo tener 10 discos que tener 20.000. Lo que sí, creo que esto no ha cambiado. Los vinilos hay que guardarlos apilados. No, hay que guardarlos parados. ¿Ah, parados? A mí me dijeron que se doblan. No. Lo que pasa es que tienen que ser verticales, no muy aplastados, digamos, pero que tengan un cierto movimiento. Lo que pasa es que si los pones aplastados, ahí es cuando se deforman. No podés pelear más de 20, lo podés poner, pero si lo dejas 10 años, fuiste, lo de abajo porque es plástico, y el plástico vuelve a su forma original. Me parece que voy a tener que ver cuál es el estado actual de los vinilos. No, hay que revisar. He dejado de utilizar hace muchísimo tiempo. Póngalos paraditos verticales, más o menos en un ángulo de, qué sé yo, de 90 grados, 95, 80 y pico, estén parados, pero no muy aplastados tampoco porque son mañosos. O sea, el sistema es, digamos, el soporte material más mañoso de todo. Claro. Vos decías lo del cuidado, y sí, hay que tener algunos cuidados que qué sé yo, el cassette y el CD son más, como decían las viejas, carne de perro. Yo todavía tengo un disco de Titanic, pero a usted no le gusta. No, Titanic no era. Ya me voy a acordar del grupo que. Titanic sí me gusta. Sí, Titanic sí me gusta. Eran. Holandeses. Holandeses, sí. La madre patria, sí me gusta. Sí. Lindo. Bueno, cortina musical y cambiemos de tema. ¿Cómo no? Realmente, hoy hay paro en la universidad. Sí, paro convocado por CETERA, paro nacional convocado por CETERA rápido, el lunes. Sí, adhirió ayer la Asociación Gremial Docente de la Universidad. Hay una asamblea hoy a las 15 en la sede del gremio para ver cuáles son los pasos a seguir.
¿Vos estás en una situación particular? ¿Sos funcionario o ya...? Ya no. ¿Ya no? Ya no. Yo creía que iba a presidir la presentación de esa colección de Fillol y que estaba pendiente. No, Lo dejó todo listo. dejamos todo listo, digamos, para que siga funcionando, digamos, pero... ¡Qué primicia! Sí, dimos la primicia acá que los íbamos a hacer, digamos, y bueno, Sí. te doy la primicia también que ya me fui. Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces, no te pregunto como funcionario cómo lo estás viendo, te pregunto como docente universitario. Mal. La respuesta es mal. Porque la cuestión del presupuesto, digamos, no hay manera, digamos, de pensar el funcionamiento de la universidad si no tenés, por eso se llama presupuesto, tenés que saber antes, digamos, Claro. porque, y además la composición del presupuesto universitario, a veces no se sabe, es fluctuante, digamos, en ese 100% del presupuesto se destina, cuando las cosas andan medianamente bien, en más o menos el 85% a sueldo y el resto es la diaria, digamos, la luz, los insumos y demás. En épocas de crisis como esta, pasa por encima del 90% el sueldo y se va achicando el gasto diario. Lo que pasa es que los gastos diarios van a ser una cosa infernal, digamos, porque no sé si han venido las boletas de luz y van a venir las de gas. A la Universidad de Villa María, la boleta de luz... 20 palos. 20 palos. Claro, era el presupuesto mensual Claro. para mantenimiento de la De universidad. todo, claro. Entonces, hay un desfase de... Hubo una promesa de un 5% de incremento, sí. pero no sé en qué quedó. No, dijeron que iban a liquidar el 70% del presupuesto que es del 2022. Claro. Porque el tema es tenés un presupuesto que no hay del 2023, es del 2022, con esos costos. Y que no se... Del 2023 sobre 2024. Claro. No, es el presupuesto diseñado en el 2022, que es el 2023. Ah, claro, sí. Y se prometió el 70%, pero no llega un peso de eso, digamos. Entonces, no hay... ¿Cómo haces? Digamos, no tener para prender el luz, no tener para tiza, digamos. Va a llegar un punto en donde tiene que cerrar. Sí, convengamos, bueno, la semana que viene lo vamos a tener seguramente Luis Otero acá, Claro. que fue secretario de Ciencia y Técnica, digamos, tiza y pizarrón terminan siendo los elementos básicos de las Claro. carreras más económicas. Claro, pero que Pero no son todas. basta que necesites un reactivo o que necesites, bueno, en comunicación ahora no, bueno, en comunicación nos han dicho y se lo hemos transmitido a los alumnos, ¿no? No hay aparato que se rompe, Es terrible. ahí queda. Es terrible. O sea, Se rompe un micrófono. la posibilidad de hacer service sobre máquinas, que bueno, decir un micrófono, qué sé yo, una ¿Qué sé impresora. yo? Una lo que- computadora. No hay manera. Entonces, va a funcionar por inercia ¿Hasta qué? Digamos, ¿no? Entonces, eso no... Para eso se hace el presupuesto, digamos, para tener previsto cosas que vas a gastar, que no gastaste, pero que podés gastar en algún momento. En estas condiciones, no sé cómo se va a hacer, porque además, los reactores ya dijeron, por ejemplo, ¿no? Algo que por ahí no se sabe. Nosotros hicimos la presentación de los proyectos nuevos y eso está congelado. No hay evaluación de los proyectos y tenemos que empezar a trabajar con los proyectos nuevos, pero sin saber si están aprobados o no. Uno sospecha que sí, pero ahí también pusiste un presupuesto, dijiste que ibas a gastar esto, pero acá estamos. Además, imprimir un libro, 100 ejemplares, 200 páginas. Sale. El problema del papel es una cosa infernal, digamos, porque hay monopolio, digamos. Entonces, Claro. hay un solo que pone el precio y además una sola fábrica de papel en Argentina. Entonces, no es que tenés varias posibilidades, no, tenés una sola y es ese precio o ese Que precio. no digamos cómo llegó a ser propiedad de No. Clarín, porque No. es público y Es público notorio, ¿no? Entonces, eso es un cuello de botella casi insalvable, ¿no? Porque los precios son la tinta, todo es caro. ¿Sabe que se me está yendo el tiempo? Sí, Vamos es tarde. a seguir hablando del tema de la situación de los trabajadores estatales, pero vamos a escuchar a Marcos Aostri, Bueno. el delegado de los trabajadores previsionales. Bueno, del ANSES, la semana pasada, Sí. la anterior en realidad, hace 2 semanas, lo que sucede es que, claro,
hubo 2 semanas cortas, la Claro. anterior y la de esta semana. Hoy están en este momento en asamblea, por eso Marcos nos contesta a través de una grabación cuando lo consultamos acerca de cuál es la situación hoy, porque es cierto, se despidieron a 3 trabajadores del ANSES desde la asunción del ANSES en Río Cuarto. Igual. Se reincorporó a Carolina Tealdi, se dijo que se iba a reincorporar a la tercera piba despedida, Fernando Oviedo. Marcos Austri nos contesta qué es lo que ha sucedido. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días para vos y toda la producción de la radio. Bueno, la situación del ANSES es muy complicada, es como la situación que está viviendo la mayoría o casi todos los organismos públicos nacionales, en este caso, como también sucede con algunos organismos provinciales y municipales, pero más se ve a nivel nacional, los organismos nacionales, debido a que este gobierno pretende por lo menos tener 70.000 trabajadores despedidos en lo que va de la segunda quincena del mes de marzo y lo que puede llegar a venir del mes de abril. Indudablemente desde ANSES fueron 1.300 trabajadores y cerca de 60 dependencias cerradas en todo el país, que dentro de esa dependencia, por supuesto, con trabajadores despedidos. Es muy complicado, acá en Río Cuarto tenemos 3 trabajadores despedidos, uno apenas inició el gobierno de Javier Milei, que es el compañero Darío Peralta, y 2 compañeras en este último tramo, que bueno, una de las 2 compañeras fueron reincorporadas y estamos a la espera de la reincorporación de otra compañera más. La verdad, Osvaldo, que no desconocemos realmente los motivos por el cual o cuáles son los parámetros por los cuales han despedido gente. Los despidos, los telegramas ni siquiera salen de Recursos Humanos del ANSES, para que tenga una idea, salen de la Secretaría o el Ministerio de Capital Humano. Se tomaron todos los trabajadores del 2020 para adelante y despidieron a los que más pudieron, sin saber que son trabajadores que tienen tratamiento oncológico o licencia por maternidad o son delegados o con tutela sindical. No evaluaron absolutamente nada. Recién ahora estamos viendo que hasta ahora fueron reincorporados 30 trabajadores y bueno, y estamos a la espera de más. Bueno, allí lo estábamos escuchando a Marcos Austri. Bueno, la aclaración hecha hasta estas grabaciones de anoche, entiendo salvo que haya sucedido algo en las últimas horas, todavía no se ha reincorporado a la segunda trabajadora despedida. Un detalle, Peralta, el tercer despedido, fue despedido ni bien comenzó la gestión. Claro. A ver, toda la gente que conduce las delegaciones de ANSES, de hecho, Caro y esta chica Fernanda estuvieron en algún momento a cargo de delegaciones de ANSES en otros lugares de la provincia. Sí. Llegaron a ese lugar por concurso. ¿Sí? Obviamente había una capacitación a determinadas personas para favorecer su llegada. En su momento también Sergio Rivarola ingresó al ANSES por concurso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el gobierno que finaliza su mandato se retira, generalmente cambia el delegado, el titular de la delegación, y el delegado anterior queda como personal de planta porque concursó para ello. Es personal de planta. Es personal de planta, ¿no es cierto?
Sucedió en su momento con Paloma, el anterior, el miembro de... Después, obviamente, podrán decidir quedarse o irse, ¿no es cierto? Claro. Pero, a ver, nombro algunos es decisión personajes individual. políticos que, insisto, no lo sé si en Claro. este momento todavía siguen siendo empleados del Claro, ANSES. claro. Creo que en algunos de los casos seguro que no, pero que pudieron continuar como Claro. empleo de ANSES. Estoy hablando de Tim Sánchez, mira de Claro. cuando te estoy hablando, de Miguel Beso, de Claudio Miranda, en su momento fueron titulares del ANSES Claro. por concurso y Sí. quedaron Sí. como personal del ANSES. Después ellos decidían si seguían o no Claro. en la delegación, trabajando como empleados comunes y corrientes, Claro. más allá de que ya no ejercían la conducción de la Claro, delegación. seguro. En el caso de Peralta, no, lo despidieron. Directamente. Por claro. lo tanto, entiendo de que allí el Estado se va a terminar comiendo Claro, un un juicio juicio laboral. Y sí. Hace 4 años que Peralta estaba al frente de la delegación local. Claro. Bueno, segunda parte, le consultamos a Marcos cuál era su perspectiva respecto de lo que puede suceder en el ámbito estatal. Una pregunta incómoda para muchos. Absolutamente incómodo. Para hacer y para contestar. Sí, claramente, Osvaldo, es indudablemente una política de Estado el dejar con la menor cantidad de trabajadores del Estado Nacional o del Estado Público despedidos, porque es la forma de desguace que tiene este gobierno, es la forma de desmantelamiento que puede llegar a tener en los organismos públicos. Aparte, si uno hubiese dicho, che, esto no lo dijo, y lamentablemente lo dijo que iba a hacer, iba a ir, pero bueno, también dijo que iba a ir contra los ñoquis, que iba a ir contra la casta política, y lamentablemente no es así, porque, por ejemplo, los organismos públicos, en este caso en ANSES, no hay ñoquis, son todos trabajadores, son trabajadores que van todos los días a su lugar de trabajo. En ANSES, como en el Estado, no sobra gente, todo lo contrario, siempre nos falta para poder llegar, para poder llevar las políticas del Estado Nacional a los que más necesitan. Y bueno, claros ejemplos son lo que nosotros vivimos en pandemia, que estuvimos siempre abiertos, después los ingresos familiar de emergencia, como que es el IFE, también estuvimos a disposición. En estos últimos meses estuvimos a disposición cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del ANSES, en este caso, con la carga de los certificados escolares, con las cargas de las libretas, porque si fuese por vía web, ninguno hubiese podido llegar a fines de marzo cargando esa libreta porque el sistema no funcionaba. Pero sistemáticamente es parte de la política de Javier Milei, es parte del desguace y el desmantelamiento del ANSES y de las entidades públicas. Por eso vuelvo a insistir, en ANSES no sobra gente, en el Estado Nacional no sobra gente. Que vayan por los ñoquis del Congreso, que vayan por los ñoquis de la Cámara de Diputados, que vayan por esos ñoquis, pero que no vengan por los trabajadores. Los trabajadores de los organismos públicos somos trabajadores que cumplimos nuestro rol y estamos en continuo contacto con la gente y trabajando para poder llevar esa política del Estado que es tan necesaria a los que más necesitan. Les mando un fuerte abrazo. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Woo! Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be. Y estamos escuchando a Muddy Waters, este hombre que nació en Mississippi un día como hoy hace 111 años. Uno de los fundadores de la gran tradición del blues americano, McKinley Morganfield, más conocido como Muddy Waters, guitarrista y cantante,
que tuvo en los 60, 70 una especie de renacimiento, digamos. El blues regresó de la mano de las bandas nuevas, que eran pibes en los 60, como los Stones, o como The Band, o como las bandas de ese momento. Y él, John Lee Hooker y muchos otros, incluso algunos grabaron con algunas de las bandas, ¿no? Muddy Waters es, ¿cómo podríamos decir? Es el padre fundador del blues de Chicago, ¿no? Y se puede pensar también que tiene que ver con el nacimiento de los Rolling Stones, porque la leyenda cuenta que se encontraron muy jóvenes en un tren, Jagger y Richard, y uno de ellos llevaba los discos de Muddy Waters debajo del brazo, y el otro le preguntó, o sea, que los llevaba era Richard, y a Jagger le dijo, qué lindo, ¿te gustan esos discos? Y dice, ahí se hicieron amigos y empezaron a escuchar esos discos, y de hecho los Rolling Stones se llaman Rolling Stones porque hay un tema de Muddy Waters que se llama Rolling Stones. Entonces, cuando uno escucha la evolución de la música de los Stones, tiene que ver al principio con esa influencia del blues, que va hacia el rock, y lo que uno ve en paralelo, lo interesante, es la propia carrera de Muddy Waters, ¿no? Como una especie de ídolo de esos tipos que tenían 20, 25 años en los 60. Waters ya era un tipo grande, tenía 60, 70 años, y hizo enormes discos. Claro, vuelvo a repetir, de 1913. Claro, entonces el tipo andaba en los 60, 50 y pico. Entonces, hay como una especie de renacimiento del blues y como un renacimiento de las grandes figuras que todavía estaban, ¿no? Hay una vieja película que es de los 80, que es los Blues Brothers, ¿no? Donde está, por ejemplo, Johnny Hooker, ¿no? Que todavía está vivo y está tocando en la puerta como si fuera un vagabundo, en la puerta de un lugar donde se venden instrumentos, ¿no? Entonces hay como un renacimiento del blues que en los 90 regresó de la mano de los CD, porque se revisaron todas las discografías y volvieron a aparecer los discos, ¿no? Con lo cual pudimos escuchar algo que no habíamos escuchado antes, ¿no? Muchos, ¿no? Porque hay gente que es fanática del blues y escucha solamente blues, como mi amigo Marcelo. Yo siempre digo que, bueno, estaría bueno que escuchara algo en estéreo, pero es una chicana, digamos. El blues de los 50, 60 ya viene en estéreo. A ver, ¿lo podemos escuchar unos segundos más? Fuera del micrófono decíamos, él nunca grabó con los Rolling Stones, No. pero yo te comentaba, Hugo, que en YouTube hay una grabación, un video en vivo, donde él observa que están, obviamente calculo que estaba pactado de antemano, que entre la audiencia están los Rolling Stones sentados en una mesa y él los va invitando a pasar a tocar con él uno de sus viejos clásicos. Eso es, digamos, esa conexión entre los blueseros norteamericanos y las bandas inglesas. B.B. King, hay discos extraordinarios de B.B. King, de John Hooker, de varios, que van a Inglaterra a grabar con los chicos, en realidad, y son las cosas extraordinarias. Vamos a cambiar bruscamente de tema. Lo que vamos a recordar ahora a través de un documental elaborado por Clara Rossetti no es, por cierto, nada grato. Se cumple un nuevo aniversario del día en el que fue herido mortalmente el maestro Fuentealba. Vamos a recordarlo, insisto, a través de este documental, unos minutitos para recordar al maestro neuquino. El 4 de abril del año 2007 no es una fecha más para la sociedad argentina, pero sobre todo para nuestra querida comunidad educativa. Ese día, en la provincia de Neuquén, mientras participaba de una medida de fuerza por mejores condiciones laborales, fue fusilado nuestro compañero, el maestro Carlos Fuentealba. Desde unos pocos metros y en forma horizontal, un policía disparó una granada de gas lacrimógeno hacia el auto en el cual viajaba Carlos.
El proyectil atravesó la luneta trasera e impactó en su cabeza, dejándole heridas irreversibles. Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la Ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial. Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, realmente repudiable el hecho de la política de Jorge Marzovic. Carlos Fuentealba enseñaba química, física y matemática. Lo hacía en una de las zonas más pobres de la ciudad de Neuquén. Su humanidad traspasaba las paredes del aula y luchaba junto con otros docentes por una educación pública y emancipadora. En el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, se decidió hacer un corte de la Ruta 22 a la altura de Arroyito, cerca del pueblo de Cenillosa, como medida de protesta ante las políticas económicas del gobierno provincial. Después de largas horas de huelga a la vera de la ruta, Carlos y el conjunto de docentes que lo acompañaba decidieron volver a casa. Lo impensado vino segundos después, cuando se estaban retirando en un vehículo de forma pacífica. ¿Por qué mataron a Carlos Fuentealba? ¿Dónde aprende un gobernador a mandar a eliminar a un docente? ¿Dónde aprende un policía a reprimir a un profesor? La autoridad, cuando se ejerce, se traduce en libertad. No en muerte. No existe entonces la autoridad. Existe el crimen y la barbarie. Hay un maestro que no quiso ser Sarmiento, que se sentó con un mate a compartir enseñanzas con estudiantes indígenas, pobres, hijos de trabajadores, con los pibes y pibas que habitan el subsuelo de este mundo. Un maestro que no se propuso blanquearlos ni cultural ni políticamente, que no se propuso enseñarle la fantasía de una igualdad republicana que estalla en cada una de sus vidas, destrozadas por el capital y por el racismo. Hay un maestro que se sentó a charlar de voz a voz con los olvidados y olvidadas, y les enseñó la lección de la lucha social para reinventar el mundo. Un maestro albanil que pensó la educación como construcción colectiva. Ladrillo a ladrillo se conoce, ladrillo a ladrillo la palabra nos va haciendo humanas y humanos, ladrillo a ladrillo levantamos los sueños, y los sueños que levantamos como laburantes los defendemos con nuestra lucha, tan colectiva como la construcción. Hay un maestro que salió a cortar las rutas, un maestro que fue volteado en la ruta por un escopetazo, un maestro que salió a luchar por la educación, un maestro que no se conformó con enseñar en el aula y supo enseñar en la lucha a cielo abierto. Es el tipo que Poblete asesinó, pero que no pudo con su ejemplo. Es el tipo que Sovich mandó fusilar, pero que no pudo con la multiplicación de su vida, que ahora exige justicia, que exige que se termine con la impunidad. Hay un maestro que no es Sarmiento, que es sindicalista y que no es un burócrata oportunista. Es un trabajador, un laburante que lucha por su clase y por el socialismo. Es de los que estaban en la calle, en la ruta y en las escuelas invitando a soñar, a poner ladrillo sobre ladrillo en la tarea de conocer y a lanzar los ladrillos como piedras si la yuta nos quiere demoler los sueños. El que sigue marchando con nosotras, con nosotros, el que quedó en la ruta. Siempre contigo, compañero aquí presente, compañero no te Nos falta un maestro. 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 Nos falta un maestro.
Nos falta un maestro. Nos falta un maestro. La MUNI desembarca en tu barrio. Todas las semanas se realizan operativos territoriales para acercar el Estado municipal a los barrios. Las intervenciones incluyen el mantenimiento de calles y espacios verdes, tareas de desmalezado, fumigación, atención sanitaria, la posibilidad de tramitar la SUBE y el DNI y asesoramiento de las subsecretarías de las mujeres y de niñez, entre otras acciones. MUNI y vecinos, juntos por una ciudad mejor. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema de triaje para los establecimientos de salud de toda la provincia, priorizando a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos. Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más. Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente, por la radio de la cooperativa Al Toque. Allí estamos escuchando Amaneciendo Zambas, un tema que pertenece a Waldo Belloso, quien nació un día como hoy en el año 1933. Uno de los músicos, compositores e intérpretes de piano más recordados, autor de Cuando llegue el alba, este tema Anocheciendo Zambas, y también de un tema que escuchamos todos los años allá por enero, ¿no es cierto? Es el tema de Cosquín. Claro, el tema de Cosquín, porque estuvo muy relacionado con... Dirigió la orquesta de Cosquín durante como 6 años. Efectivamente, y creó justamente el himno a Cosquín. Claro. Cosquín. Ese, claro, yo no lo voy a cantar, simplemente lo estoy ubicando al oyente. Por ahí está la versión del himno a Cosquín relativamente a mano, pero no nos da el tiempo. Falleció muy joven, tenía solamente 52 años. En el 85, sí. En 1985, un 14 de junio, nos dejó Waldo Belloso. Hoy estamos recordando en realidad su nacimiento. Nos estamos despidiendo ya, Hugo, porque vienen los que siguen. ¿Qué tenemos que recordar? A ver. Este sábado no, el otro, el sábado 13, tenemos feria, 12ª feria, Galpón Blanco del Andino, de 16:30 a 21:30, 22. Vinilos, discos,
cassette, VHS y todo lo que sea. Bueno, nos vamos a despedir con una brevísima referencia a Luis Eduardo Aute, el intérprete español, porque hoy se cumple también un nuevo aniversario, en este caso de su vida, me parece, de su partida, ¿no es cierto? Luis Eduardo Aute murió en Madrid en el año 2020, hace relativamente poco, tenía 76 años, en realidad digo español, pero era filipino. Sí, era filipino. Sí. Había nacido en Manila, pero obviamente desarrolló toda su carrera en España. Uno de los, quizás de los juglares españoles del estilo de Joan Manuel Serrat, el menos conocido en Argentina. Sin duda, sin duda. El último disco que estaba haciendo, y terminó en el 2020, era un disco extraordinario, que creo que se llama Imágenes, que lo hizo junto con su esposa, que era fotógrafa, ¿no? Era una especie de recuperación de su propia biografía a través de imágenes, ¿no? Está bueno ese disco, un gran poeta. Escribió alguna vez cosas de ciencia ficción, Aute, me enteré una vez. Sí, y tiene, no lo vamos a escuchar ahora, hoy vamos a escuchar quizás el tema más conocido en la República Argentina, en el cierre de nuestro programa, pero tiene una versión, es decir, es un tema absolutamente original que se titula, si mal no recuerdo, Siglo XXI con Balach. Ah, mira. Y hace referencia, obviamente, al tango, de hecho comienza de la misma manera que el mundo fue y ser una porquería, ya lo sé. Luego continúa con su propia letra para evitar reclamos por derechos de autor, calculo. Creo que hace algo así con los Rolling Stones también, si no me acuerdo mal. Ya que los nombramos hace un rato, se mete con algún tema de los Rolling Stones, digamos, han tenido unos cuantos años como para para reclamar, con todo el mundo. Sí, para reclamar, sí, van a seguir teniendo, se ve. Hasta por ahí tienen una foto con Carlos Saúl, digo, para hablar de los héroes de la patria, Claro. Recientemente revalorizados. Sí, así lo va también. Bueno. El martes nos volvemos a encontrar contigo y con todos ustedes en la edición 253 de Historias del Presente. Mañana Luis Eduardo Aute en la despedida. Gracias a Esteban Gabriel en el control de sonidos, Norma Cuesta en la producción general. Esto ha sido Historias del Presente. Chao.